¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que es muy importante. El algoritmo de Google nos ayudará si lo dejas tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 12 de agosto. Empecemos con la DBF Pokal o la Copa Alemana. El encuentro del Scott Mainz versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no, son las estadísticas. Y en las estadísticas al Scott Mainz de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, así que Scott Mainz viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que viene bien Borussia Dortmund, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vemos con el Scott Mainz como local, y Scott Mainz como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Borussia Dortmund juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Scott Mainz y un 50% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es multigoles, habrán de 3 a 6 goles, es decir que multigoles de 3 a 6 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Teutonia Odense versus el Bayer Leverkusen. Veamos si hay bajas. No hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Teutonia Odense de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Teutonia Odense viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bayer Leverkusen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Bayer Leverkusen no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Teutonia Odense como local. Teutonia Odense como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, así que Teutonia Odense viene jugando bien. Y Bayer Leverkusen como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que Bayer Leverkusen no viene jugando nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Teutonia Odense y un 50% a que gana el Bayer Leverkusen. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles, es decir que en primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la división profesional de Bolivia, el encuentro de la Aurora versus el Bolívar. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Aurora de los últimos 5 encuentros, Aurora tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que viene jugando bien. Y Bolívar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Así que Bolívar viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio, como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bolívar, segunda victoria para Bolívar, tercera victoria para Bolívar, un empate y cuarta victoria para Bolívar, es decir que Bolívar es el favorito. Veamos cómo le va a Aurora como local. Y Aurora como local tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Aurora viene jugando bien como local. Y Bolívar como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Bolívar no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Bolívar está en la posición 3 con 38 puntos y Aurora en la posición 6 con 31 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Aurora
y un 29% a que gana Bolívar. El pronóstico para este encuentro es Bolívar gana cualquier mitad, sí. Recuerden, Bolívar gana cualquier mitad, sí. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil, el encuentro del Botafogo versus el Internacional. Veamos bajas. Botafogo tiene 3 bajas, Internacional también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros, Botafogo tiene 3 empates, 2 victorias, así que Botafogo viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Internacional no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Internacional, una victoria para Botafogo, segunda victoria para Internacional, tercera victoria para Internacional y cuarta victoria para Internacional, así que Internacional es el favorito. Veamos cómo le va a Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 4 victorias, un empate, así que Botafogo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Internacional como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Internacional juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 44 puntos y Internacional está en la posición 12 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Botafogo y un 21% a que gana Internacional. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas, que es menos 3.5 goles, que habrán menos de 4 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, Bet Builder o crear apuestas, menos 3.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre la Real Sociedad versus el Girona. Veamos si bajas. La Real Sociedad tiene 2 bajas y Girona tiene 3 bajas, 5, 6, 7, 8, 9 bajas. Más del límite de un equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que Real Sociedad viene jugando irregular. Y Girona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Girona viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para la Real Sociedad, segundo empate, tercer empate y segunda victoria para la Real Sociedad. Así que Real Sociedad es el favorito. Veamos cómo la Real Sociedad como local, y Real Sociedad como local tiene 4 victorias, un empate, así que Real Sociedad juega bien como local y como mínimo hace gol. Y Girona como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Girona juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Y en la tabla de posiciones, esta es la primera fecha. Real Sociedad por eso tiene 0 puntos y Girona también tiene 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 55% a que gana Real Sociedad y un 14% a que gana Girona. El pronóstico para este encuentro es: gana la Real Sociedad, gana el local. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Athletic Club o Atlético de Bilbao versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas. El Athletic Bilbao tiene 3 bajas y Real Madrid tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Athletic Club de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria y una derrota, así que el Athletic Club viene jugando irregular. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Real Madrid también viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Real Madrid, una victoria para el Athletic Club, segunda victoria para el Real Madrid y tercera victoria para el Real Madrid. Es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo va al Athletic Club como local, y el Athletic Club como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Athletic Club
no juega nada bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, así que Real Madrid tampoco juega nada bien como visitante. En la tabla de posiciones ya saben que esta es la primera fecha, por lo cual casi todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Athletic Club y un 40% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada que es BetBuilder o crear apuesta. BetBuilder o crear apuesta, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, menos 6.5 tarjetas, es decir que habrá menos de 7 tarjetas, y más 7.5 corners, que como mínimo habrá 8 corners. Recuerden, es la jugada arriesgada BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles, menos 6.5 tarjetas y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top o la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League. El encuentro entre el Arsenal versus el Nottingham Forest. Veamos si hay bajas. El Arsenal tiene 4 bajas y el Nottingham Forest 2 bajas. En las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros, el Arsenal tiene 4 victorias. Tiene 4 victorias, una derrota, así que el Arsenal viene jugando bien. 4 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Nottingham Forest no juega nada bien. 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Nottingham Forest, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Nottingham Forest, segunda victoria para el Arsenal y tercera victoria para el Nottingham Forest, así que el Nottingham Forest es el favorito. Veamos cómo le va el Arsenal como local. Y el Arsenal como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que juega bien como local. Y el Nottingham Forest como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Nottingham Forest juega irregular como visitante. Y en la tabla de posiciones todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Arsenal y un 7% a que gana el Nottingham Forest. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Arsenal y habrán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Newcastle versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. El Newcastle tiene bajas y el Aston Villa tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10 bajas, es decir que casi un equipo de lesionados. Tomen en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Newcastle viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Aston Villa también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Aston Villa, una victoria para Newcastle, segunda victoria para Newcastle y segunda victoria para Aston Villa, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va a Newcastle como local. Y Newcastle como local tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que Newcastle juega bien como local. Y Aston Villa como visitante tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que Aston Villa juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Newcastle y un 16% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre Universitario versus Binacional. Veamos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Universitario de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Universitario no jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Y Binacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Binacional no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Universitario, segunda victoria para Universitario, una victoria para Binacional
tercera victoria para Universitario y cuarta victoria para Universitario, así que Universitario es el favorito. Veamos juega Universitario como local. Universitario como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Universitario juega bien como local. Binacional como visitante tiene 5 derrotas de 5, así que Binacional juega pésimo como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Universitario está en la posición 1 con 17 puntos y Binacional en la posición 16 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gana Binacional, perdón, un 77% a que gana Universitario y un 8% a que gana Binacional. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, Bet Builder o que le apuestas una jugada arriesgada, que es gana Universitario, primer gol en marcar es Universitario, primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo se marcará como mínimo un gol y más 1.5 goles, es decir como mínimo se marcarán 2 goles. Recuerden, una jugada arriesgada Bet Builder o que le apuestas gana local, primer gol en marcar es Universitario, primer tiempo más 0.5 goles y más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que eso es muy importante para nosotros. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.